Dejan por favor su nombre en el chat. Y hoy vamos a estar repasando los tipos de ingresos o los ingresos no tributarios, etcétera, etcétera. Vamos a ver si lo tengo aquí, sí. Entonces, permítame. Ahí está. Muy bien, entonces tenemos los tipos de ingresos que serían estos. Los ingresos no tributarios, que se dividen en las rentas de activos, como la venta de edificios, la renta, de locales, terrenos, etc. Entonces, el Estado cuenta con edificios propios y se los renta a una empresa privada, por ejemplo. Entonces, ahí hay un ingreso para el Estado, pero no son tributarios porque obviamente no se pagaron impuestos, sino que es la renta. También venden productos comerciales y juegos de azar como en la Lotería Santa Lucía y Lotería del Niño. Ellos, por ejemplo, venden los boletos y una parte se lo queda a la institución, que sería el Benemérito Comité de Ciegos y Sordos. La Lotería del Niño no sé bien para dónde es que va, pero se queda una parte ellos y otra parte se la da en compensación al Estado. Entonces, eso es otro ingreso no tributario porque se da de la venta de estos tipos de juegos de azar. Y en la venta de productos comerciales se da a través de los tratados de libre comercio, en donde también se pagan pues los aranceles y todo, que sí son tributos, pero dentro de esos también las empresas le dan un porcentaje al Estado, que no específicamente de tributos, sino que los productos que el mismo Estado genera. No son productos privados, a eso se refiere. Por servicios públicos, son los servicios prestados por contrato. Pueden ser de empresas privadas, Energuat, Empresa Eléctrica y MyCom o RENAP. Estas empresas de igual manera son privadas, pero al cobrarnos a nosotros la energía eléctrica o nuestras tarjetas para poder conducir o nuestros documentos personales de RENAP, ellos cobran un impuesto, pero se lo quedan y aparte le dan al Estado una cuota por prestar este servicio. Entonces ahí va, aparte del tributo que nosotros pagamos, ellos le pagan al Estado por dejar que ellos hagan este servicio. Por transferencias corrientes, tenemos que se dividen en sector externo, en sector privado y en sector público. Las del sector externo son todas las donaciones, subsidios y subvenciones del extranjero, cuando Taiwán, Japón, Estados Unidos, Francia y cualquier otro país del extranjero da donaciones específicas para algo, entonces esos también son ingresos para el Estado. El sector público son todas las multas, intereses y recargos por infracciones que se den, esa parte, las multas, y aparte los tributos, ¿verdad? El tributo es algo que usted ya sabe que tiene que estar dando constantemente cada mes o por un artículo que compre, pero la multa es por haber cometido alguna infracción. Entonces, eso es aparte. Entonces, por eso se divide en transferencias corrientes. Y el sector público son subsidios, subvenciones y donaciones del sector público. Por ejemplo, si en McDonald's o ¿qué más? Alguna otra empresa grande, la Coca-Cola, etcétera, etcétera, le dan donaciones al Estado por X o Y causa, entonces esas son también transferencias corrientes del sector público. También están los ingresos extraordinarios de capital. Se obtienen cuando se ha provocado un descontrol en la economía del país. Por tal razón se recurre a la obtención de un ingreso extraordinario y son los siguientes.
por recurso del crédito público. El crédito público externo es toda la deuda externa, los préstamos del exterior del país, etc. Entonces, si se le presta a Estados Unidos a través del Fondo Mundial, entonces cae una deuda. Si se le presta a algún banco de Japón, también ese se vuelve un crédito público. Y está el externo. Y el crédito público interno son los préstamos de las instituciones y del público en general. Por ejemplo, ayer hablamos en geografía que se pagan los aranceles. Aquí en Guatemala, al pagar un arancel, usted le presta a Guatemala a través de la SAT cierto dinero y ellos con el tiempo deben devolverle a los exportadores esta parte del crédito público. Igual, por ejemplo, si las municipalidades o ciertos ministerios tienen dinero y el Estado necesita, ellos pueden prestarle el dinero al Estado y luego con el tiempo se lo deben devolver. Lamentablemente ese proceso es muy largo y por eso hay pocos exportadores en Guatemala, solo empresas grandes y pues igual las municipalidades prefieren no prestarle mucho al Estado, pero se da, ¿verdad? Por venta de activos y compensaciones, tenemos que son los que el Estado obtiene a través de la tierra o bienes materiales. Lo que les decía, si el Estado tiene alguna finca y la vende, ese es un ingreso extraordinario por venta de activos y compensaciones. Están por transferencia de capital que se dividen en sector externo, que son los que se reciben de gobiernos o entidades internacionales transformados en bienes y en capital. Entonces, es cuando igual Japón, Francia, Estados Unidos, etcétera, 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 prestan o donan el dinero, pero es específicamente para algo. Entonces, no es como que para achú, no es para que no es para que Guatemala lo utilice en el Estado como se le venga en gana, por ejemplo, para las necesidades que tengan, sino para algo en específico. Si quieren construir una carretera, entonces ellos le prestan el dinero, pero específicamente para esa carretera o para un puente o para la construcción de un hospital, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora que con lo de la emergencia de la pandemia, varios países mandaron donaciones y transferencias de capital para la construcción de los hospitales temporales. Entonces, estos fueron transferencias extraordinarias por capital. Ahora, también está la del sector interno, donde tenemos donaciones de instituciones nacionales. De igual manera, por ejemplo, una empresa grande, otra vez hablemos de la Fillers. Entonces, la Fillers viene y le dona dinero al Estado, pero también, por ejemplo, para comprar comida. Y específicamente tienen que comprar eso con las donaciones, porque para eso le están haciendo esa donación. No es para que el Estado lo use en cualquier otra cosa, sino específicamente para eso. Ahora, está también la de por ahorro de ejercicios fiscales anteriores y se divide en superávit fiscal y se da por la disponibilidad monetaria que surge al liquidar el presupuesto anual de los organismos estatales. Entonces, cuando el Estado hace su presupuesto y no lo gasta totalmente, pero sí cubre todos los programas que tenía. Y al cubrirlo se da cuenta que todavía le sobra dinero. Ese es el superávit fiscal, que sobró de lo que se pensaba que se iba a gastar. Y están entonces ese dinero se guarda para el siguiente año. Y luego tenemos los ingresos de disponibilidad, que se llaman otros ahorros. Estos ingresos incluyen la disponibilidad monetaria que resulta de liquidar el periodo de operaciones anual. Entonces va junto con el superávit.
se liquida el presupuesto y sobra dinero, entonces eso se vuelve en otros ahorros que se van a utilizar en el siguiente año fiscal, que sería al siguiente año normal del calendario. Entonces tenemos todos estos. Ahora, en su página 114 del libro, si no estoy mal, 113, 114 por ahí, nos pide que se elabore un mapa conceptual con las clases de contribuciones o ingresos mencionadas. Entonces les voy a dar tiempo para que esto que está aquí en pantalla lo hagan en su libro en la página 113, 114. No sé, Meli, si me puede ayudar en qué página está. 114. 114, está bien, por favor. Entonces, les voy a dar el tiempo para que lo copien. El primero en terminar me avisa. Miss, solo, yo tengo mi libro, entonces le voy a tomar captura y lo voy a empezar a hacer en el cuaderno. Vaya. De ustedes, Página ¿quién? 114, vamos. 114, ajá. Gracias. No me acuerdo quién más de ustedes no tiene libro. Mariana, ¿verdad? Perdón, ahí está.
¿Cómo van? Ya casi terminamos. Por la mitad, Miss. Después se lo tenemos que enviar, Miss. Sí. Ya, Miss. ¿Ya? ¿Cómo van los demás? Medio, medio. Apúrense, que todavía tenemos en la página 14, 15, 16, en la 116, empieza un gran cuestionario. ¿Y a mí? ¿Ya? Muy bien. Ahí. Muy bien. Entonces, luego de los ingresos, tenemos otra manera en que se puede también recaudar dinero, pero esta forma no se utiliza mucho porque tiene más desventajas que ventajas, y es la emisión monetaria. Cuando el Estado no ha logrado recaudar suficientes ingresos, ya sea por donaciones o por tributos, a veces se recurre a la emisión monetaria, pero esto deprecia la moneda, o sea, hace que valga menos, provoca el alza de los precios, porque como vimos ayer, cuando la moneda nacional tiende a bajar, las monedas internacionales suben. Así que todo lo que se venda nacional va a estar más caro, y lo que venga internacional también. Entonces, a más emisión monetaria y depreciación de la moneda, los precios van a subir. Provoca exportación, dice aquí, de la moneda que dirige la economía, lo que les acabo de decir, destruye el ahorro y disminuye la riqueza. Entonces, cada vez que un gobierno emite más monedas para la circulación y que haya más supuesto ingreso, van a traer más desventajas que ventajas al país. Entonces, es necesario que se busque que esto no pase muy seguido.
Según la Constitución Política de la República, en el artículo 239, según el principio de legalidad, el Congreso de la República es el único que tiene el hecho generador en la relación tributaria, el único que puede dar exenciones o más plazo para pagar los impuestos, determina quiénes son los sujetos pasivos en el tributo, o sea, los contribuyentes, sugiere las bases imponibles y el tipo impositivo de los impuestos, y también el que decreta deducciones y descuentos o reducciones en los recargos de los impuestos y las infracciones y sanciones tributarias en las distintas leyes que tengamos o decretos que tengamos existentes. En el artículo 243 está el principio de capacidad de pago. Este dice que el sistema tributario debe ser justo y equitativo. Se prohíben los tributos confiscatorios o la doble y triple tributación. Y si hay algún doble o triple tributación en alguno de las leyes que tengamos, deben eliminarse para no causar daño al fisco o a la bolsa, ¿verdad? de Guatemala, para que no haya déficit fiscal. Muy bien. Ahora vamos a ir a la página 216, les había dicho. Ahí ustedes deberían tener un ejercicio con 20 preguntas más o menos. Si lo tienen, yo lo tengo en la página 104, me imagino que ustedes 116 más o menos. ¿115? 115. Bueno. Entonces, dice, ¿Mailing me está hablando o no? Es que aquí oigo raro. No sé quién. Bueno, como que los marcianos me estaban hablando. Muy bien. Entonces dice, ejercicio en forma ordenada, conteste las siguientes preguntas. Número 1. Explique cada clasificación de los impuestos de acuerdo al fin que persiguen. ¿Ustedes tienen eso? ¿Sí? Me dice este cuestionario, ya lo empezamos, ya lo habíamos empezado. Sí, cierto. ¿Por qué pregunta nos quedamos? Las 5 ya la tenemos. Ya. O sea, ahorita nos toca las 6. Las 6. Bueno, gracias. De acuerdo a la naturaleza de los impuestos, dice la 6, pueden ser objetivos y subjetivos. Explique cada uno. Vamos a ver. Naturaleza de los impuestos. Ok. Se me perdió. Aquí está. Entonces dice, los objetivos se determinan de acuerdo a las condiciones de la materia disponible. Ya nos queda poquito tiempo. Se determinan de acuerdo a las condiciones de la materia disponible. ¿Se determina? De acuerdo a las condiciones de la materia disponible. Por ejemplo, las dimensiones de un bien inmueble. Por ejemplo, las dimensiones de un bien inmueble. ¿Cómo dijo? Discúlpeme. ¿Cómo? ¿Qué dijo anterior?
Por ejemplo, las dimensiones de un bien inmueble. Por ejemplo, las dimensiones de un bien inmueble. Y los subjetivos se determinan al considerar las condiciones personales del contribuyente. Se determinan al considerar las condiciones personales del contribuyente. Muy bien, la número 8, léame la número 8, Ishpatá, por favor. Es que no sé si la tengo bien yo. La 8. La 8 del ocho. ejercicio. Ajá. Por el proceso de traslación de los impuestos pueden ser directos e indirectos. Entonces sí es la palabra traslación, pero no encuentro ninguno que diga traslación. Será la recaudación. Porque son los únicos que me aparecen como directos e indirectos. Sí, han de ser esos. Bueno, directos, pongamos ahí, directos. Recaen directamente sobre las personas o sobre las propiedades. Recaen directamente sobre las personas o las propiedades. Por ejemplo, ISR. ISR. Y los indirectos son los que graban los artículos de consumo. Por ejemplo, el IVA, el IVA y el impuesto sobre la gasolina. ¿Sí? Número 9. Si la 7 no la hicimos. Son los directos e indirectos, ¿no? Ah, no. Ajá, me salté, perdón. 7. Explique cada clasificación de los impuestos según la forma de recaudación. Ay, Dios. Directos e indirectos, ¿no? Ahí sí sería solo directos e indirectos.
Ahí sería así, solo directos e indirectos la respuesta. Bueno, ahora sí, 9. Explique cada clasificación de los impuestos según la fuente del recurso grabado. Según la fuente del recurso grabado. A ver. Sería entonces, según lo que veo aquí, explíquelo según una fuente de recurso grabado, de capital y de renta. Y el de capital es el dinero que se invierte en la producción. Es el dinero que se invierte en la producción y genera rentas. Es el dinero. Es el dinero que se invierte en la producción y genera rentas. Y la renta es el ingreso en moneda o en especie. El ingreso en moneda o especie. Que proviene del patrimonio personal. Que proviene del patrimonio personal. Creo que ahí lo vamos a dejar hasta la 9. Y ya el siguiente día, el día viernes, terminamos este cuestionario. Ok. Muy bien.